La siguiente charla será expuesta por Fernando Quindelán, jefe de la sección forestal del Consorcio de Bomberos de Castelló, España. Esta charla será incendios forestales de gran escala, dificultades y riesgo en la extinción. Ese. Sí. Exacto. Buenas tardes. Pues entre lo que ha dicho Sebastián y Reinaldo con lo de gestión de emergencias, me parece que yo creo que ya no voy a decir nada más. No. Esta no es la mía. No. Sí. Ahí arriba debe ser, sí. Gracias. Bueno, yo venía a hablar un poco del problema que se genera en muchos países en este mundo, que es el de los incendios forestales de gran escala, o grandes incendios forestales, o mega incendios forestales, lo podemos llamar de mil nombres en función de la zona donde estemos, ¿no? Básicamente, de forma histórica y de forma general, los incendios forestales, décadas atrás, se consideraban siempre una especie de daño de características patrimoniales, es decir, había un patrimonio forestal que producía unos réditos económicos y bueno, el incendio era un daño a esa estructura económica que era la producción maderera o de productos forestales diversos en los países del mundo. Pero ahora las cosas se han transformado de una manera evidente, ¿no? Por una serie de motivos, ya consideramos en todos los países que los grandes incendios forestales son unas catástrofes que derivan en emergencia relativa a protección civil. Por lo tanto, el afrontamiento de esa realidad debe ser completamente distinto, ¿no? Y para eso todos los cuerpos de bomberos o los servicios de extinción del mundo están intentando implementar de trabajo que aborden esa emergencia de una forma integral, no solo patrimonial o no solo en el ámbito estrictamente forestal, ¿no? En este camino estamos y entonces, bueno, deberíamos, para entender un poco esta realidad, saber definir exactamente qué es lo que entendemos por un gran incendio forestal, ¿no? Sabemos que hay unas definiciones estándar en el mundo de lo que es un incendio forestal grande, que es el típico gran incendio forestal convencional, que tiene una serie de características que voy a definir muy brevemente, ¿no? Los grandes incendios forestales se definen como incendios de mayores de 500 hectáreas, por poner un tamaño, aunque realmente esto no indique de una manera clara la gravedad del problema que podemos tener. Tenemos problemas en incendios de 300 hectáreas que producen una atención mediática y causan víctimas mucho más graves que incendios de 5.000 hectáreas que se producen solo en un entorno forestal y no producen daños ni generan una emergencia de las que antes estaba hablando, que eran de protección civil. Estos grandes incendios forestales que hemos tenido toda la vida, tienen unas características de tamaño y de capacidad de extinción. Es decir, estos incendios, los convencionales, porque vamos a hablar de dos tipos, los incendios de grandes incendios forestales convencionales superan muchas veces la capacidad de extinción de los dispositivos, pero no sistemática y en la totalidad de su desarrollo, ¿no? En determinados momentos van a superar nuestra capacidad de extinción, pero en otros no, ¿no? Los incendios forestales grandes, normales, quiero decir, tienen un comportamiento relativamente previsible, es decir, si nosotros estudiamos las condiciones meteorológicas y las del entorno donde se desarrolla ese incendio, veremos que ese incendio tiene un camino en función de unas variables fundamentalmente meteorológicas, ¿no? Entonces podemos establecer una serie de previsiones para su combate. Y luego también podemos hacer una evaluación en
bajo distintos supuestos de los daños que nos va a producir ese incendio, ¿no? Daños sobre el patrimonio forestal, daños sobre las viviendas, sobre la población, etcétera. Son incendios, yo diría que mesurables, ¿no? Podemos establecer una medida del daño que están produciendo y que van a producir, por lo tanto, podremos deducir qué medidas debemos tomar, ¿no? Y si esas medidas están en nuestras manos o debemos solicitar ayuda, cooperación o establecer procedimientos nuevos para que este daño se minimice, ¿no? Pero luego tenemos otros incendios, que son de los que básicamente me gustaría hablar aquí muy brevemente, que son los que llaman ahora megaincendios, que no es una palabra muy grandilocuente, pero bueno, yo creo que en Chile sí que se ha podido hablar recientemente de este tipo de incendios tan devastadores, ¿no? Estos incendios, en casi todo su desarrollo, están completamente por encima de las capacidades de extinción del dispositivo, sea el que sea, suceda aquí, suceda en la Europa mediterránea, suceda en Estados Unidos. En todas partes del mundo este tipo de incendios desbordan completamente nuestras capacidades, por muy potentes que tengamos nuestras fuerzas de combate, ¿no? Y luego se desarrollan en condiciones extremas, no solo por las condiciones meteorológicas o de escenario que existan en el momento del incendio, sino porque previamente se han dado una serie de condiciones meteorológicas que han ido preparando ese escenario para que se produzca una catástrofe de tal magnitud que evolucione de una manera completamente distinta a lo que antes veíamos y considerábamos como un gran incendio forestal. Su meteorología es particular, no obedece a las variables meteorológicas generales que tienen que hay en esos momentos en el incendio, sino que obedecen a unas variables meteorológicas y atmosféricas propias que el propio incendio genera corrientes erráticas, enormes columnas de convección en los incendios denominados de columna, producen desplomes de columna que originan vientos potentísimos en direcciones muy variables. Por lo tanto, no podemos establecer cuál va a ser su evolución. Sabemos que es un incendio, un mega incendio que nos va a producir muchos daños, pero no podemos establecer exactamente hacia dónde va ni cuál va a ser su evolución, ¿no? Entonces deja desarboladas a todas las fuerzas de combate. Y luego genera riesgos múltiples. Estamos hablando de una emergencia de protección civil que toca todos los palos. Podemos tener riesgos en industria, riesgos sobre vidas, sobre vías de comunicación, sobre enclaves con cierta sensibilidad, sobre producciones ganaderas, aparte del daño forestal que generen, ¿no? Por lo tanto, son unas catástrofes que requieren de toda la maquinaria relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias para solucionar o minimizar sus daños, ¿no? Me voy a detener muy poco en por qué hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado hasta aquí por unos motivos que deberíamos comprender, ¿no? En un primer lugar, podríamos decir que tenemos dos causas de este origen. Una, la transformación de nuestro escenario físico, es decir, de lo que son las masas forestales que existen, concretamente yo estoy hablando de la Europa mediterránea, que tiene un ecosistema muy vulnerable, colonizado por especies xerófitas, es decir, amantes de la sequía, con suelos muy vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Este escenario en las últimas décadas ha cambiado en nuestro país y en toda la zona, ya digo, del arco de la Europa mediterránea, que es donde existe ese problema fundamentalmente, que es muy parecido a la zona de California, de Estados Unidos o de Australia. ¿Qué modificaciones ha sufrido este escenario? Básicamente que ha habido un abandono masivo del entorno rural. Por lo tanto, ese abandono del entorno rural ha dado lugar a que las explotaciones agrícolas, que tenían una serie de características que las hacían convertirse en cortafuegos, tener terrenos roturados, especies arbóreas no combustibles, todo esto ha desaparecido. En cuanto ha desaparecido, ha sido inmediatamente colonizado por el monte, por lo tanto, año a año estamos ganando superficie forestal, que no implica que sea de gran calidad, pero estamos ganando, solo en la región donde estoy yo, del orden de 5.000 hectáreas de masa forestal al año. Por lo tanto, nos genera un problema de rotura de discontinuidades y de incremento de lo que es la masa forestal disponible para arder, ¿no? Por otro lado, en determinados países la explotación maderera sigue teniendo un potencial económico enorme, como por ejemplo ustedes lo tienen aquí,
pero en otros países, y especialmente en Europa, las explotaciones forestales están desapareciendo básicamente porque allí la madera no vale nada. Y no vale nada porque los ecosistemas mediterráneos no dan pie al crecimiento de especies maderables. La función de las especies arbóreas allí es meramente, bueno, digo meramente, pero es una palabra muy importante, es protectora, tiene un fin ecológico muy importante porque he dicho que son ecosistemas muy vulnerables, pero no tiene una misión productora porque los costes de extracción son elevadísimos por las pendientes del terreno, la pedregosidad, no se puede mecanizar, por lo tanto, ya que no se obtiene un beneficio económico, las masas forestales crecen de una manera desmesurada y muy desordenada, lo que incrementa, por supuesto, la carga de combustible, la cantidad de especies vegetales disponibles para arder. Por lo tanto, si tenemos mucha más carga de combustible, evidentemente tenemos unos incendios muchísimo más severos, ¿no? Esta es la realidad. Y luego en las zonas donde existen, donde la madera sigue siendo un producto valioso y económicamente viable, las plantaciones son monoespecíficas, es decir, se plantan especies con turnos de corto espacio de tiempo, de manera que las densidades de esa masa forestal son casi siempre muy altas y tienen muchísima competencia sobre el suelo, de manera que si tenemos un periodo de sequía, estas especies van a competir mucho por la poca agua que hay y van a estar casi siempre, que tengamos un periodo de sequía, en un estado vegetativo de mucha pobreza de agua, es decir, especies secas, muy disponibles en casi todo su cuerpo para arder de una manera integral, lo que genera también otra vez una gran severidad en los incendios que vamos a tener. Y luego el segundo escenario que tenemos, en el que no me detengo mucho, es en el escenario climatológico. Estamos en un proceso de cambio climático que está afectando de una manera muy directa al problema de los incendios forestales. Básicamente porque se producen, por resumir, periodos de sequía cada vez más prolongados. Por lo tanto, ese periodo de sequía que se arrastra en unidades de tiempo más extensas, generan una disponibilidad de combustible, como decía antes, muy alta, y podemos tener un escenario, un polvorín en cada espacio de terreno donde se produce ese fenómeno meteorológico extremo que cada vez, como digo, es más frecuente, ¿no? En los ecosistemas mediterráneos, pues esto es lo que venía a decir. Básicamente, los países donde mayor riesgo de incendios existen en Europa, pues están fundamentalmente en España, en el sur de Francia, en Italia y en Grecia. En todo este arco mediterráneo se producen incendios de elevada severidad periódicamente, ¿no? Sin embargo, en nuestro país lo que está sucediendo es que estamos consiguiendo disminuir de una manera muy significativa el número de incendios por una serie de motivos, básicamente por un endurecimiento enorme de las leyes penales con respecto a el uso del fuego, el uso provocado, el uso por imprudencias. De hecho, yo en muchas ocasiones he visto agricultores que se los llevaba esposados la policía directamente justo después del hecho de haber quemado sus rastrojos en su cultivo agrícola, ¿no? Hay una restricción enorme del uso del fuego para la agricultura, de manera que cada vez que se utiliza el fuego deben obedecer unas reglas muy estrictas de uso y en determinadas condiciones y con muchas medidas de prevención. Y luego nos estamos encontrando con la paradoja del éxito. Cada vez tenemos menos incendios porque tenemos unas cada vez mejores medidas preventivas y cada vez más potentes servicios de extinción. Pero nunca lograremos detener todos los incendios, por mucha fuerza de combate que tengamos. De manera que este gráfico lo explica todo. En la región de donde yo vengo, en los últimos 10 años se han producido cerca de 4.000 incendios forestales y el 13% de ellos han generado el 87% de la superficie forestal. Con eso se dice todo, ¿no? En España, bueno, pues este porcentaje es creciente, como podéis ver, se incrementa cada vez más la superficie de los grandes incendios forestales, ¿no? Aunque se controlen todos los demás, la superficie es mayor, por tanto, por cada incendio grande forestal que tenemos mayor devastación. ¿Qué soluciones podemos estar aplicando a este problema que tenemos, ¿no? Es un problema severo, en el que se invierte gran cantidad de dinero, sobre todo en el combate directo de los incendios forestales. Obviamente, como decía antes, ya no tenemos un daño patrimonial, tenemos una emergencia de protección civil en toda su magnitud, por lo tanto hay que aplicar todas estas cosas que se han venido antes diciendo en las anteriores charlas sobre la gestión de emergencias, ¿no?
¿Qué debemos establecer? Prioridades, obviamente. No podemos con todo, en muchísimas ocasiones no podremos extinguir el incendio, no podremos ni siquiera intentarlo durante días porque supera completamente nuestra capacidad, su fuerza es enorme y lo único que podremos hacer es establecer las prioridades que nos indica la ley, es decir, primero el salvamento de vidas, luego el salvamento de bienes no forestales y por último el salvamento de los bienes de naturaleza forestal. Evidentemente hay que proteger esto de los incendios, hay que proteger a la gente que es evacuada o que huye, hay que proteger a las explotaciones ganaderas, a las industrias, a las producciones agrícolas, esa es nuestra prioridad. Hay que proteger lo que denominamos enclaves sensibles, que pueden generar unas emergencias enormes como depósitos de gas, gasolineras, industrias con productos peligrosos, etcétera, etcétera. Como veis, no estamos hablando de incendios forestales, estamos hablando de una emergencia integral, ¿no? Hay que proteger las zonas residenciales, que generalmente son pobladas en la zona estival, donde hay una especie de colonización de veraneantes que no conocen en absoluto el riesgo al que están sometidas sus casas de incendio forestal. Por lo tanto, tenemos pendiente una labor enorme de información sobre la gente, sobre qué riesgo está asumiendo no haciendo labores de prevención. Y, por supuesto, debemos proteger y priorizar la seguridad de nuestros combatientes, ¿no? Que es una asignatura que está en permanente evolución y a la que necesitamos implementar con procedimientos de seguridad de forma sistemática, siendo mejorados y extendidos en todo nuestro dispositivo, ¿no? ¿Qué soluciones podemos aplicar en dos aspectos? Primero, en el ámbito de la prevención. Yo cada vez que doy una charla, que no me llaman mucho, cada vez que doy una charla sobre extinción de incendios forestales, siempre que voy a un simposio de incendios forestales, todo el mundo habla diciendo, es que no existe prevención, no se toman medidas preventivas y luego tenemos el problema que tenemos. Es cierto, pero nadie habla de qué hacemos cuando ya tenemos el problema, entonces es una doble cara que hay que saber afrontar desde los servicios de prevención y extinción, ¿no? En primer lugar, soluciones en el ámbito preventivo son asignaturas muy pendientes porque realmente los estados o los gobiernos o las regiones se ven impelidos a contratar cada vez más recursos de extinción porque es la que la gente lo demanda cuando hay un gran incendio. Es que no había suficientes medios de extinción. Nunca los va a haber. Nunca va a haber suficientes medios de extinción en un incendio, por eso tendremos que adoptar otras medidas. Pero bueno, hablando del ámbito preventivo, sí que podemos hacer cosas. Es imposible lo de limpiar el monte. En España se habla mucho, es que el monte no se limpia, ¿no? Pero dado que no es un monte productor, por lo tanto no existe ningún rédito económico, es imposible proceder a una tarea de limpieza y de aligerar ese monte para que tenga menos carga de combustible. La limpieza de una hectárea en un monte bravo de la zona mediterránea puede costar $5.000. Entonces no podemos ir gastándonos hectárea por hectárea $5.000 porque solo en la región de la que yo gestiono pues tiene 400.000 hectáreas forestales, ¿no? Es imposible. Por lo tanto tendremos que hacer una especie de selvicultura de guerrillas, es decir, proteger lo básico, que son los enclaves poblacionales, los puntos sensibles y las vías de comunicación. Y esta inversión requiere poco dinero en comparación con las fuerzas de combate de incendios. Requiere muy poco dinero. Es decir, nosotros ahora hemos hecho una contratación por $2 millones, para entendernos, de unas brigadas que lo único que van a hacer son cinturones de seguridad alrededor de las zonas pobladas. Y esto nos va a permitir una doble misión, proteger a las personas y tener un escenario más seguro para nuestro trabajo, ¿no? Entonces estamos haciendo esto, fajas perimetrales alrededor de las zonas especialmente vulnerables y sensibles, ¿no? Es decir, selvicultura de interfaz urbano-forestal, lo que estamos hablando de interfaz urbano-forestal, la interacción entre el monte y las viviendas o las industrias o los habitantes o las vías de comunicación, y luego desarrollar planes de emergencia y de prevención, que de esto ya se ha hablado antes, que integre a todas las fuerzas de acción, tanto de seguridad, sanitarias, logísticas y de combate, para que haya una integración total y absoluta en lo que es el mando y la gestión de toda esa catástrofe, ¿no? En el ámbito de la emergencia,
Básicamente tenemos que establecer prioridades, que son la protección de personas, de los bienes, esto ya lo he dicho antes, de las casas, industrias, infraestructuras, y por último la protección de los bienes forestales. Para esto, ¿qué necesitamos? Ya he dicho que nunca vamos a tener suficientes recursos, jamás tendremos suficientes recursos. Y deberemos optimizar la acción de esos recursos, ¿no? Cargar el peso, la carga de la extinción en las zonas que más lo necesitan. Y establecer estrategias anticipativas, es decir, establecer criterios de prioridad de dónde tenemos que ir primero y dónde tenemos que ir después. El gran problema de los incendios forestales, megaincendios forestales, es que no tenemos suficientes recursos y o los enviamos demasiado pronto o los enviamos demasiado tarde. El truco está en enviarlos cuando hay una necesidad de proteger algo, ¿no? Porque no podemos permitirnos perder tiempo. En un incendio forestal convencional se te pueden escapar 5.000 hectáreas más o 3.000 hectáreas más, pero en un incendio de interfaz urbano-forestal en la que está el riesgo, la vida de las personas, no podemos permitirnos demoras. Por lo tanto, debemos ser muy precisos en el cálculo de esos riesgos, cuándo van a suceder y qué gravedad van a tener, ¿no? Básicamente necesitamos mucha movilidad. En incendios forestales, quien haya trabajado en incendios forestales, que de aquí habrá muchos, la tarea de la extinción de un incendio forestal convencional es lenta, porque requiere un despliegue, una consolidación de una tarea de extinción, una consolidación de los perímetros, etcétera, etcétera. Pero en un incendio de gran magnitud no podemos atender ese tipo de procedimiento de trabajo. Es muy otro el que tenemos que establecer. ¿Y cuál es el procedimiento de trabajo? Lo vemos en un diagrama muy sencillito y muy básico. En un incendio convencional, el 50% de las fuerzas de combate lo tenemos en zona negra, es decir, una vez terminada la extinción básica de lo que es el frente de llamas, nos recreamos en evitar que el incendio se reproduzca, consolidar ese perímetro, refrescar, apagar la zona. Solo el 30% de las fuerzas las tenemos en combate directo en línea de fuego, protegiendo enclaves o apagando el incendio. Y el 20%, si tenemos suerte, lo tenemos en medio de anticipación para valorar cuál es nuestra siguiente acción y establecer criterios operativos para disminuir o conseguir apagar el incendio. En un incendio gigante, en un incendio de grandes proporciones, no podemos hacer esto, no podemos consolidar nada de perímetros, tenemos que proteger, apagar lo básico e irnos, porque intentamos minimizar daños, sobre todo proteger vidas y minimizar daños. Por lo tanto, el 10% como mucho lo tendremos en zona negra, recogiendo todo el material para irse a zona roja, el 80% de la fuerza en elementos de protección y trabajo de salvaguarda de vidas y de bienes, y el 10%, si tenemos suerte, estableciendo un criterio de anticipación para ganarle tiempo al incendio y establecer cuáles son las prioridades para que el puesto de mando deposite la carga de la protección en donde corresponda, ¿no? Por supuesto, es imprescindible un mando único. En todos los países se está implementando, y aquí también, el sistema de manejo de emergencias, que es un sistema que permite articular todos los intervinientes en el incendio, que no solo son las fuerzas de extinción, sino las fuerzas sanitarias, logísticas, de seguridad, protección de las personas, en fin, habituallamientos. Hay una serie de elementos que deben ser coordinados por un solo mando, que es el que gestiona todos los ámbitos de la emergencia de forma integral, de manera que puede engrasar o articular todos esos engranajes para que entre todos ellos se funcione de una manera fluida. Por eso es tan importante un sistema como el sistema de manejo de emergencias que se está implementando en todo el mundo. Es imprescindible una cualificación profesional de la que ya hemos hablado, ya se ha hablado en las otras charlas y no me voy a extender, y es imprescindible la capacidad de integrar recursos, de la que también se ha hablado. Cuando tenemos una emergencia nacional, es evidente que si las fuerzas locales no pueden, como se ha dicho con anterioridad, las fuerzas regionales cooperarán en ese trabajo, y si las fuerzas regionales no pueden, serán las nacionales, y si no pueden las nacionales, será la cooperación internacional, como ha sucedido en muchas ocasiones. Pero si nosotros no tenemos diseñado un sistema crecedero, es decir, un sistema preparado para absorber todas esas fuerzas que van a venir a apoyarnos, nuestro sistema sistemáticamente se ahogará y fracasará. Si nosotros no tenemos previsto que si en nuestras bases de extinción de incendios pueden tener una carga de trabajo de 10 aeronaves, van a venir 40, se van a quedar 30 paradas. Por lo tanto, deberemos articular mecanismos
para poder absorber todas esas fuerzas y poder ser coordinadas. Y necesitaremos un soporte logístico que dar a todas esas fuerzas para que sigan trabajando. Por cada combatiente o por cada elemento trabajando de forma directa en la emergencia de una manera u otra, necesitamos 2 personas detrás dándole soporte. Por lo tanto, es imprescindible articular procedimientos que nos faciliten que todas esas fuerzas que se integran en nuestro dispositivo tengan una misión que hacer y la realicen de forma eficaz, ¿no? Esto que decía Reinaldo antes de, bueno, pero yo necesito herramientas, me vas a dar combustible, necesito comer. Bueno, si no tenemos un apoyo logístico, los incendios yo siempre he considerado que son logística, ¿no? La tarea logística es de vital importancia. Por eso decía que es imprescindible establecer sistemas elásticos con capacidad de absorción de recursos, que tengan capacidad de crecer y de dar trabajo a todos los que vienen a participar con nosotros, ¿no? Hay una tarea imprescindible, y son las últimas diapositivas ya, en el combate de un incendio, y no me voy a extender en las técnicas de combate porque eso sería muy largo. Es imprescindible en estas mega emergencias la capacidad de delegación del mando. Los puestos de mando generalmente o en determinadas ocasiones se convierten en cuellos de botella por los que tienen que pasar gran cantidad de decisiones. Si nosotros no somos capaces de delegar muchas funciones en los siguientes escalones, generaremos cuellos de botella que nos impiden reaccionar de manera rápida ante los imprevistos. Por lo tanto, es vital que un puesto de mando tenga esa capacidad de cesión de determinadas decisiones para que las fuerzas sobre el terreno tengan una cierta capacidad de maniobra y puedan atender a situaciones imprevistas a las que el puesto de mando les va a llegar la información mucho más tarde y no va a ser capaz de dar respuesta a todo esto, ¿no? Es imprescindible la integración de las fuerzas locales, de todos los recursos municipales, porque los incendios se producen en los municipios, no se producen en los países, se producen en zonas locales que conocen el terreno, que saben establecer los riesgos mayores que tienen sus zonas y que los puestos de mando y las fuerzas de combate deben conocer. Por tanto, es imprescindible que se integren de una manera activa, que es una asignatura un poco pendiente, la administración local en facilitar sobre todo información a los recursos que van a hacer su tarea en la protección de las personas y los bienes. Cuando tenemos una emergencia, evidentemente tenemos que hacer una clasificación de riesgos. Generalmente en los incendios forestales de gran magnitud, en donde se ven zonas urbanas afectadas, hay que establecer una prioridad. Hay que articular, valorar qué tipo de enclaves tenemos en riesgo. No es lo mismo abordar una zona enorme llena de enclaves o de casas de forma diseminada que de forma compacta, puesto que la distribución de fuerzas y el tipo de trabajo va a ser muy distinto. No es lo mismo tener una zona poblacional urbana que una zona residencial en intermix, donde están completamente embutida en lo que es la masa forestal. Trabajaremos de una manera completamente distinta en función de qué escenario tendremos, y entonces deberemos hacer primero una valoración, establecer el método de ataque o método de defensa, porque en los megaincendios forestales la actitud casi siempre de las fuerzas de combate es defensiva, y deberemos integrar a fuerzas de todo tipo, ser capaces de esto. Para esto es imprescindible de lo que hablaba antes, de la cualificación y la certificación del personal, para que todo el mundo conozca dónde se debe integrar en este tipo de emergencias, ¿no? Tanto las fuerzas de seguridad como las fuerzas que ejercen el mando único, los representantes locales, las fuerzas regionales, las fuerzas nacionales o las fuerzas internacionales. Debemos ser capaces de integrar todo este dispositivo. Por supuesto, en cuanto a los combatientes, debemos establecer claramente e implementar y mejorar las medidas de protección de los cuerpos de bomberos. Ahora las medidas de protección son muy elevadas, los procedimientos se han implementado, han desarrollado muchísimo, pero todavía nos falta camino por recorrer, ¿no? De manera que, si en cuanto a equipos de protección se ha mejorado mucho en lo que es en la Europa mediterránea, hay que establecer mejoras en los procedimientos generalmente de atrapamiento, que son los que producen más víctimas entre los combatientes, y establecer procedimientos de seguridad como el OCELA, AOCEL, OCEL, en función de qué país se llame de una manera u otra, ¿no? Por supuesto, practicar las medidas de protección para la población, como puede ser la evacuación o el confinamiento, y bajo
ningún concepto permitir en una situación de protección a las personas las evacuaciones sobrevenidas, es decir, las evacuaciones de último momento. Siempre que se produce una evacuación sobrevenida, que la gente escapa en el último momento, el riesgo de perecer en el incendio porque no se ha controlado su comportamiento y porque nos coge en mitad de la carretera, es el momento en el que se van a producir siempre más víctimas mortales, ¿no? Obviamente hay que actuar con respecto a las fuerzas de combate con la mayor de las seguridades, ya lo he dicho antes, e intentar, ya digo, ¿no?, establecer elementos de protección con oportunidad en el tiempo, es decir, ni llegar antes ni llegar después. Intentar optimizar la movilidad de los recursos, y para eso hace falta un sistema de soporte que dinamice todos los cuerpos que están en acción frente a esa emergencia. Si no tenéis nada más, si no tenéis ninguna pregunta, pues muchas gracias.